Capítulo 2. La otra realidad. Cuando uno tiene el oficio que tengo, se conocen muchas historias, inéditas, escalofriantes, cómicas. Pero muy pocas veces se es coprotagonista de una tan larga y tan interesante, capaz de retar tu experiencia, credulidad, y sentido de realidad personal. Hace tanto tiempo que parece que nunca pasó, y que por alguna razón esa realidad sigue golpeando mi conciencia una y otra vez. Esa parte de mi historia siempre la pierdo, siempre la encuentro, y mucho me temo que siempre me perseguirá a donde quiera que vaya. Me la encuentro en la cara cínica de un político tal, o en una nota roja que parece común, pero sobre todo cuando oigo al gobernador, esa voz, que tantas veces escuché y que ahora se convirtió en aquello que perseguía. Que ante a la inmensidad del sistema, no tuvo más remedio que mentir como sus sucesores. Hace mucho no lo veo, pero en aquella época, éramos viejos compañeros de batallas inenarrables, no por falta de memoria, sino porque suenan tan fantásticas que nadie las creería. Era una víspera de invierno, recuerdo, por una clienta que es el motivo de esta crónica, ¿a qué me dedico? Tal vez por ahí, debí haber comenzado. Soy lo que queda de una raza perdida en el tiempo y el misticismo. Y sí, también perdida en el olvido y la ignorancia que da el fanatismo, en un pasado glorioso que solo vive en la memoria de algunos viejos, y claro, también vive en mi ser, en mi sangre, y en lo que algún día pasaré a ese hijo que aún no tengo. Soy lo que queda de la sabiduría ancestral pasada de generación en generación, y que por falta de descendencia, si muero ahora habrá muerto el último sacerdote nahual nocturno del Coyote. Chamán. Sí, aplica el término. Por muchos años, me he dedicado a la cura de males del espíritu, desde mi infancia hasta que esta historia que cambió mi vida me transformó en el otro que muy pocos saben que fui, y que me persigue por las noches de soledad voluntaria y en esas largas caminatas de siempre a la montaña sagrada. Hacía mucho frío, recuerdo, y entre gran misterio, acudí a esa cita. Siempre me pregunté que si hubiese sabido lo que pasaría en los posteriores años igual hubiese ido, aunque no lo recuerdo, tal vez siempre lo supe, eso lo calificaría como destino, mi abuelo estaría orgulloso. En aquella época un gobierno oscuro dirigía, entre saqueos y expropiaciones descaradas, hasta creo que una gran matanza hubo en las puertas de su palacio de gobierno. La policía, prostituida a fungir como gatilleros y narcomenudistas, y hasta secuestradores. En aquel entonces, como en cualquier tiempo oscuro de México, el que no entrara en el sistema, o lo mataban o secuestraban a un familiar, claro, si tenía con qué pagar el rescate. Sí, eran tiempos difíciles, pero sobre todo eran tiempos fértiles, para que alguien se levantara en aras de los demás, y en contra de los poderosos, y así fue como comenzó esta historia. Esa noche su rostro era una sombra, para mí, una historia más, solo otra alma en desgracia, y qué desgracia, preocupado por la seguridad de sus hijos y el futuro incierto por estar en contra del sistema. ¿Quién? Aquel personaje. No importaba, solo representaba un favor hacia alguien, solo una historia presa de la estadística de aquel entonces. Las circunstancias, bueno, no podían ser peores que la última vez. Un tipo presa del dominio de una esposa vengativa. Imagina la escena. El tipo llega a su casa y su mujer, esperando a su amante, le pide que vea la tele, mientras ella disfruta de una lujuria ruidosa, ante la apacible inactividad mental de su esposo. ¿Absurdo? Sí lo es. Pero te aseguro que conoces al menos una historia así. Haz memoria. Que como se hace, una mezcla de hierbas en tus frijoles, provoca una lobotomía en ciertos momentos, activados por un determinado aroma. Sí, en efecto, una suerte de trance, provocado por psicotrópicos herbales. Abrir interrogación, ¿qué plantas? Bueno, esto no es un compendio de alquimia o herbolaria, pero sí ciertamente eso es, un efecto interesante, o a lo menos curioso. Pero era ahí donde comenzaba la historia, esta historia. Aquel rostro aquejumbrado no solo por su preocupación profunda, imagínase, él peleando contra el poder desmesurable del gobierno y de toda su estructura, y en medio sus hijos. Mi clarividencia me llevó a ver más allá de sus hijos, más allá de su preocupación. Un escalofrío le dio un tirón a mi conciencia. Ese hombre tenía algo, no era siniestro, sino al contrario, un poder latente que jamás había visto. En mi experiencia, como cabe mencionar que unos años atrás, más de los que me gustaría aceptar, había trabajado 3 años en una agencia de investigación llamada Sección 13, aunque esa es otra historia. Ese conocimiento me llevó a saber que algo traía este personaje, algo que sin duda desafiaba los conocimientos que tenía del tema. Así, esa fue en principio lo que me motivó a tomar el caso. La configuración no era difícil de deducir, un atentado físico, o tal vez un secuestro no era lo peor que podía pasarle a sus hijos. Pues es bien sabido que este gobierno se había valido de conocimiento oscuro, para conservar y crecer su poder. Con más curiosidad que ganas, me fui empapando de los acontecimientos. La sintomatología era característica, él había salido de una tripulación,
por parte de una traición muy sensible y cercana. Y al efectuar el monitoreo de costumbre, sí, en realidad había mucho que temer, por alguna razón que ahora entiendo bien. No reparé en explicarle sus dudas en el aspecto técnico de mi oficio, pues esta curiosidad no era producto de la morbosidad, sino de interés legítimo. La primera pregunta que saltó de su miedo fue: ¿cómo funciona eso llamado brujería? Aquí va pues. A lo largo del tiempo, la brujería ha sido catalogada como superstición, por una serie de estafadores que viven de eso, pero no siempre fue así. Hace tiempo, el decir que eras brujo, chamán o curandero, involucraba respeto y temor, pues era el recuerdo de nuestra primera ciencia, Egipto, Babilonia, Noruega, América Latina, conocimiento verdadero que hacía de estos personajes, gente de poder y respeto, curaban el cuerpo a través del espíritu, y eran un arsenal poderoso en tiempos de guerra. Sí, ya sé cómo funciona cerrar interrogación. A manera de simplificar las cosas, te diré que es una manipulación del inconsciente de las personas, para que los mecanismos internos provoquen reacciones requeridas. Y para eso hay muchos medios que la ciencia apenas comienza a retomar, con la ciencia noética, con la neurociencia. Pero esto siempre ha existido. Y la codicia de ese conocimiento, de esa ventaja estratégica, siempre ha estado presente en los gobiernos y gobernantes. Dime cuál es la causa principal de las guerras, apreciable lector. Sí, así es, por saqueos. Desde los romanos en Egipto, cuando sus sabios analizaron el potencial del poder de esos conocimientos, lo han buscado en todo el mundo. ¿Has oído hablar de las mancias? Sí, en efecto, las técnicas de adivinación. Ante tu abrupto escepticismo, te diré que el gran truco reside en la gran capacidad matemática del inconsciente para calcular eventos y de enlazarse con otros inconscientes para obtener datos. Así es. Lo demás es cuestión de lo bien que te comuniques con tu subconsciente, pues es el propio inconsciente, te va apuntando la visión o la interpretación correcta. Es una ciencia perdida. La ciencia interna, esa gran computadora que tienes en la azotea, procesa varios millones de bits de información, y tiene múltiples posibilidades, y ese mecanismo mental es nuestra herencia divina. Nunca ha estado perdida, solo olvidada. El caso de aquel hombre torturado por su pasado y amenazado por su presente, me llevó a monitorear con varias mancias. Estas revelaron operadores espirituales, rastreando a sus hijos. Y ahí fue donde la primera batalla nos llevó a una guerra, nuestra guerra. Al proteger a sus hijos, e imposibilitando la lectura de estos operadores, sus patrocinadores lo tomaron como una ofensa personal y amenaza para su poder y reinado. Los rostros de aquellos brujos se inscribieron en mi memoria para siempre, y lo sé de ver cada que recuerdo ese episodio, y mucho me temo que siempre los veré. Aún recuerdo esa noche de media luna. La ley mixteca me obliga, antes de romper hostilidades, mandar un mensaje con las mancias del operador. En este caso, era baraja española incompleta. Así que, como ya era costumbre, hice que en su lectura, acompañado de un leve dolor en la nuca, apareciese un caballo de espadas, un as de espadas, y un 6 de espadas. Cuando tienes cierta práctica en esto, puedes ver lo que tu homónimo está viendo, lo que siente, lo que percibe, incluso lo que piensa. Al principio se puso nervioso, su corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía lo que estaba pasando, apuesto que estaba acostumbrado a operar sin intervenciones. Apuesto por su sudor y miedo, que nunca se había topado con un operador tan diestro como él. Pero la lectura no tenía sesgo. El caballo era una amenaza, el as un operador, el 6 de espadas la puerta que de abrirla, poniendo más cartas sobre esa, ¿iniciaría una contienda? Ese, mi querido amigo, mi querido lector, es el protocolo de dos operadores a punto de tener un duelo. Lo oí rezar cánticos santeros, los conocía bien, pues era el motivo de mi estudio en la sección 3E, espolvoreaba sobre sus ahumadores sales de olores que hicieron sentir piquetes en toda la cabeza. Demóstenes. Esas sales aromáticas son un verdadero dolor de cabeza. Literal, traté de calmar mi pulso que subía cada vez más. Mi corazón parecía una cabra desbocada. Traté de controlar las sensaciones de mi cuerpo, pues a esa hora ya un escalofrío recorría mi cuerpo estremeciéndolo. Mi sistema nervioso estaba vulnerabilizado. Y fue entonces que todo mi pasado golpeó con fuerza mi ser, y me transformé en lo que estaba escrito. El nahual se abrió paso en mi humanidad, y comencé casi, sin darme cuenta, a cantar aquella canción que cantaba mi abuelo cuando me adiestró. Lare tu malo o los ojin sin lare tu malo o. Esa vieja instrucción forjada en mi infancia en mi subconsciente accionó un efecto en todo mi ser. Abrí por completo mi empatía, armonizando todo mi ser con aquel brujo, adueñándome de su control. Poco a poco, el dolor en mi cabeza desaparecía. Él había perdido concentración a causa del dolor provocado en sus terminaciones nerviosas. No tardó en desmayarse, dejando a merced de mi decisión su destino. La ley mixteca era clara: una ofensa de amenaza de vida sobre un sacerdote nahual debe ser cobrada con vida, con tiempo de vida. Lo que siguió es algo que no se debe contar.
Basta decir que recibió una cucharada de su propio chocolate, y era muy amargo. Terminé agotado, pues esta cobranza requiere de mucha energía vital. Hacía 10 años que no hacía esas técnicas. Estaba desmagnetizado, cansado, me sentía como un trapo viejo. Mi reloj marcaba las 3 de la mañana ya. Todo había regresado a la normalidad, o a lo menos así parecía. Sorpresivamente, y de manera abrupta, las imágenes a mi alrededor comenzaron a hacerse borrosas. Mis sentidos y mi mente se desplomaba pesadamente arrastrándome a un cansancio que no es bueno sentir. Anyway, al fin me han casado. Guión pensaba. El miedo recorría mi cuerpo que gradualmente desfallecía, mientras un escalofrío anunciaba los dedos de la desgracia coqueteando con mi existencia. Para entonces la lucidez se escapaba cada vez más de mi conciencia, hundiéndome en un vacío, en una especie de nada. Una oscuridad absorbente apagaba uno a uno mis sentidos, empujándome a una paz que añoraba desde hacía ya algunos ayeres. Esa paz que huele a descanso, que sabe a muerte, una tranquilidad que necesitaba ya esta fatigante vida. Tanto que este estado comenzaba a seducirme, haciendo que dejara de resistirme y de asirme a la vida. El tiempo se detuvo, y en ese delirante estado una voz familiar, salida tal vez de mi desesperación, de mi fatiga, o de mi locura, atrajo mi ya mermada intención de seguir resistiéndome a esa caída mortal de mi conciencia. Mi querido coyote, al fin has salido del pozo, al fin te has convertido en hombre. Mírate a tus 7 años, eres todo comillas Uchiba, con acento, coyote de guerra, como un día lo fue tu abuelo. Anda mi niño, hoy mi guía ha terminado ya, no soy más tu maestro, sino tu igual. La mirada lacrimosa de aquel niño en mis recuerdos se transformaba en la mirada de este viejo coyote, de este nahual que hoy despertaba, una vez más. Ese vistazo a mi corazón, ese reflejo desde mis recuerdos se transformaba en una emoción que hacía vibrar mi espíritu, dándome el aliento que revitalizaba mi cuerpo, mi mente y mi ser, inyectando fuerzas de flaqueza, dándome ánimos y esperanzas. Tu hora ha llegado, tu nuevo nacimiento está cerca, y el florecimiento de mi semilla con él. Nunca niegues lo que eres, cuando lo hagas. Tus antepasados te lo demandarán, maldiciendo la fortuna de tu vida, y el viento, el rocío de la mañana y la cara de la luna te recordarán tu compromiso. Mira siempre al cielo, y lo que duerme en ti despertará. Respira la vida del viento, llénate de energía cósmica. Cada vez que te sientas desfallecer la fuerza de tu pasado, te levantará y llenará tu cuerpo y espíritu del poder que heredaste. Mi querido Coyoacem, es tu legado, úsalo. Es tu destino, camínalo. La sensación de su cálida mano llegaba de mi pasado a mi estrujado corazón, haciendo que mi conciencia regresara de golpe a mi realidad. Casi instintivamente respiré. Y respiré como nunca lo había hecho. Los pulmones me ardían con el gélido aire de la mañana. Mi visión volvía con demacrado e impreciso esfuerzo. Mis recuerdos fueron interrumpidos al verter agua en mi garganta, humectando mi lengua y mi lucidez. Me reincorporé con más orgullo que ganas. Mis puños apretados hablaban de mi nueva realidad. El nahual había despertado. La vacilante flama de mi brujita, de mi mechero, titilaba advirtiendo el movimiento espiritual alterno a este duelo, concluido. Cualquier operador con experiencia sabe que cuando existe esta sutil advertencia, un peligro se acerca. Por instinto tomé un puño de ceniza blanca, y la rocié en mi fogata de carbón. 2 columnas de humo gris claro se arremolinaron. No había tiempo para descansos. Aún había otros 2 operadores, buscando una ardiente venganza. Ante mi agotamiento, recordé una palabra en voz del viejo Filipo perdidas en el tiempo. El primer trago de mezcal es el difícil, y es en el cual notas todos los sabores y tesituras. Pero después de eso los demás son sencillos de pasar. Por el duro e inefable entrenamiento de mi infancia, cerré los ojos mientras mi cuerpo se desplomaba hundiendo mi mente. Ahora, una máquina de guerra. Ahora, un instrumento de justicia. En un trance que afinaba mi empatía, apoderándome de la conciencia más íntima de mis adversarios, negando las órdenes vitales de la biología de mis contrincantes. Poco a poco fui sintiendo la respiración y los pensamientos de aquellos brujos. Poco a poco mis manos mentales fueron sintiendo los latidos de esos corazones furtivos. Poco a poco fui frenando ese palpitar, ahogándolos en un sufrimiento que se traducían en la sensación de miles de alfileres en su músculo cardíaco. Poco a poco el nahual se abrió paso sin que la distancia geográfica interfiriera. La guerra había comenzado. Así fue como me convertí en el guerrero que siempre fui. Así de golpe terminé por encarar el destino y compromiso de la sangre que corre por mis venas. En la lejanía los aullidos de los coyotes se abrían paso en el silencio de la madrugada. Mientras en otro lado 2 gritos de dolor y miedo era sofocado por la pasiveradora y el silencio de la desgracia. 2 cuerpos se escurrían al piso de una vieja casona, arrastrando con ellos los utensilios ocupados en la batalla. Prueba inefable de que ese día la calamidad había cambiado de nombre. El contrato a cobrar,
dejando como testigo solo el sonido estridente de la caída de un sahumador, una mesa, un mazo de barajas, y velas que ahogaban su llama, y que nadie, más que yo oí. La guerra había cobrado las primeras bajas del bando enemigo. Lo que seguía era saber de mi cliente, de sus hijos. Si este operador había sido más rápido que el enemigo. Presuroso tomé un cuenco de barro rojo, y lo llené con agua, mientras mis manos presurosas por la inercia de la costumbre, dejaban caer sobre este arena, sándalo, gotas de raíces y pétalos de bugambilias rojas, mi vista que iba desenfocando la visión de mis ojos a la vez que abría la percepción. Esa percepción donde veía sin ojos, ávida de conocer la condición de nuestra trinchera. Esa lectura de agua confirmó una tranquilidad sospechada. Estaban todos bien, y completos. Un suspiro se apoderó de improviso de mi pecho. Mis manos buscaban mi cantinflora, promesa de agua fresca, y sacaba de la bolsa que siempre colgaba de mi espalda el tasajo que prometía recuperar mis fuerzas, aliviando un maldito hueco en el estómago, que me hacía encorvar la espalda. Parsimoniosamente tomé asiento en una saliente de aquella cueva hecha hace miles de años, mientras mi hambre devoraba aquel trozo de tasajo asado haciéndolo girones placer que todo oaxaqueño conoce. Aquella agua de los acueductos subterráneos de la ciudad sagrada calmaba mi sed con su talante dulce y refrescante. Un chile de agua crujía en mis dientes que temblaban a causa del picor de aquel elemento imprescindible en cada comida oaxaqueña. Unos chepiches daban un toque gourmet a aquel desayuno madrugoso. Satisfecho de mi doble fortuna, chupaba lo salado de mis dedos mientras apagaba la fogata de carbón y ponía orden a mi laboratorio de alquimia, a mi cuarto de guerra. Ahora solo había que volver a casa, a mi otra realidad. Ese día vi salir el sol en la montaña sagrada como siempre, pero de una manera diferente. Al fin el destino me había alcanzado. El camino a casa era cansado, a pesar de mi vigoroso desayuno. El frío de la mañana provocaba ardor en mi piel. El descenso de la montaña sagrada, que lo había hecho miles de veces, y que se hacía en 15 minutos, se alargaba cada vez más, como si mis pasos no quisiesen abandonar la seguridad espiritual de aquella metrópoli sagrada. Mi condición disminuida y mi cantinflora vacía me sugerían bajar al arroyo a refrescar el aliento y descansar la cabeza. Tardé muy poco en llegar al arroyo, hundido en los pliegues de aquella montaña. La suave brisa de la mañana mecía los carrizales y cazahuates, en un murmullo estremecedor, como si el lugar impusiera su majestuosidad a mi semblante enclenque. Mis oídos paranoicos escuchaban cada sonido, para luego identificarlo a la vez que mis manos y rostros eran acariciados por ese manantial de vida. Un crujido de ramas jaló mi mirada, hacia la vereda que ahogaban en espacio chamizos frondosos y llenos de sombras engañosas. El lugar perfecto para una emboscada, pensé, qué tonto, qué descuidado. El temor alimentó mis sentidos que identificaron de inmediato una sombra con figura humana, pero, era cierta mi percepción. O mis sentidos engañados por mis temores en complicidad con mi pupila cansada, trataban de jugarme una broma macabra. Era una figura humana que se abría paso por los chamizos, la lejanía relativa y mi cansancio no me daban información de su identidad. Mi corazón golpeaba como tambor mi pecho, y las detonaciones de adrenalina hacían cosquillear mis dedos y pies. Mis manos se movían a mi espalda donde resguardaba mi vinígulasa, mientras mi mente estudiaba el terreno para deducir una posible huida afortunada. Pero, no podía correr, no era de guerreros de buena nacencia, no había tiempo para dudas, si era un adversario, tendría que enfrentarlo. Armado con mi vinígulasa en mis manos temblorosas, y el valor recién adquirido, me obligaban a ponerme en pie y preguntarme, ¿qué tan rápida podría ser una vara con obsidiana en contra de un arma de fuego disparada a distancia? No lo sabía, pero mi intuición me decía que lo iba a averiguar. Aquella figura se movía con destreza entre el chamizal, con paso sereno, pero firme. Era como si la sombra lo acogiera cubriendo su identidad. Cuando su rostro se deslizaba a la luz, con sus pasos largos, una nueva sombra lo cubría. En tan solo un momento solo un amuche lo separaba de mí. Mis piernas se estiraron como impulsadas por un resorte, brincando hacia mi objetivo que me atrapó entre unos recios brazos. El olor a chivos impregnado en sus ropas. Regreso mi talante a mi cuerpo, y al fin pude identificar a aquel personaje. Mi cuerpo se escurrió cayendo sobre mis posaderas en la suave arena con pasto. No, que no tomabas. Pues, ¿qué clase de hongo te metiste esta vez, coyote? Con una sonrisa irónica completó. Dios me libre que tu abuela te vea así, mi niño, ¿te mata? Y luego me mata a mí abrir admiración el tío Filipo, un viejo militar que desde que le tocó bayonetear estudiantes en una guerra perdida, se alejó a vivir de lo que la providencia le acercara. El mejor filósofo que conocí. Tal parece que has visto la cara del diablo, mi niño. Con solidaridad de locura compartida, me ayudó a ponerme en pie. Con él inicié el camino a casa, acompañado de su inseparable rebaño de ovejas y chivos.
Apenas tomamos vereda, dijo con una voz solemne y clara. Tienes cara de mala digestión, no te preocupes, lo que no te mata te engorra. A veces la vida nos alcanza y parece que todo se voltea en contra, pero la vida sabe, solo una regla. Un paso a la vez, mi niño, porque el destino sabe que necesita tu ser. Síguelo, con calma, con mesura, pues llegarán tiempos de tormenta, el cielo está nublado, y la brisa susurra muerte, tristeza, y deber. Haces lo correcto cuando sigues a la vida a su paso, un paso a la vez. Me tomo de los hombros, y encarándome susurro con ese aliento piche que lo caracterizaba. Nunca olvides, mi niño, para que no creas que estás mal. La mucha luz es como la mucha sombra, ambas nublan tu vista, pero mientras mantengas paso firme, siempre estarás en el sendero, y si estás en el sendero nunca te perderás, aunque no veas camino. Sigue tu paso, tus antepasados te guían, y hoy mi boca habla por ellos. Lo miré con incertidumbre mientras me preguntaba si él había vivido horas antes, si sabía mi secreto, si sabía de la guerra recién iniciada. De cualquier manera, esas palabras me dieron un tirón en mi conciencia. Nunca supe si sabía, o su locura de a veces lo hacía conocer más allá. Entonces caí en cuenta que todo mi pasado, y el de mis ancestros realmente estaban guiándome, o al menos diciéndome que eso era lo correcto. O tal vez era una masoquista impresión de obligarme a seguir. Mis pasos abandonaban el campo de yomuche y espinos. Poco a poco ese paisaje fue cambiando al murmullo de aquel viejo pueblo, de calles de terracería, y cercas de carrizo. Ahí estaba el panteón que, irónicamente, anunciaba que, a partir de ahí, la vida comenzaba en un cóctel de murmullos, imágenes y olores, como ese olor a hojaldra recién horneada de la panadería del pueblo que se metía por mis fosas nasales seduciéndolas, despertando esa sensación de hambre y antojo exigente, obligándome a entrar a mi otra realidad, a la que todos conocen, todos los que no saben lo que a veces soy,